En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos como cada domingo, recordando que estamos llamados a una vida nueva, a una vida en plenitud delante de la presencia de Dios. Por ello, al iniciar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que hemos fallado. Reconozcamos delante de Dios que somos pecadores, que no vivimos su proyecto de amor que nos lleva a la eternidad, su proyecto de amor que nos vivifica y que nos alejamos, por lo tanto, de esa fuente de vida. Por ello, pidamos perdón al Señor en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que moriremos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas
y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A Él sea dada la gloria y el poder por siempre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios. Pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de Zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos. Hermanos, estamos llegando ya al final del año litúrgico. Dentro de 2 semanas estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey, con la cual estará terminando ya el año litúrgico. Y con ello también estamos terminando ya este ciclo en el que hemos leído domingo a domingo diversos textos del Evangelio de Lucas. Hemos acompañado a Jesús camino a Jerusalén, y hoy el episodio que se nos presenta está Jesús ya en Jerusalén. Ya no está en camino a Jerusalén, sino que ya ha llegado a Jerusalén. Obviamente no leímos el pasaje de la entrada porque eso lo celebrábamos justamente el Domingo de Ramos, pero Jesús ya está en Jerusalén. Y estando en Jerusalén se le presenta una serie de controversias, ¿verdad?, de ponerlo a prueba a través, ¿verdad?, de diferentes situaciones que él va viendo. Jesús, llegando a Jerusalén, ¿verdad?, dice el Evangelio de Lucas, va teniendo diferentes controversias con diferentes grupos religiosos, ¿no?
Y una de esas controversias es la que escuchamos hoy en el Evangelio. Jesús tiene una controversia con los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son el ala aristócrata, ¿verdad? Porque eran adinerados, eran de familias nobles, conservadoras, ¿verdad? Es la parte conservadora del pueblo de Israel, ¿no? Y al mismo tiempo que son conservadores, podríamos llamarles nosotros hoy día materialistas, porque tienen una visión materialista del mundo, ¿no? De la realidad. Ahora, decimos que son conservadores, ¿por qué? Bueno, pues porque para ellos, bueno, decían que lo único que era considerado palabra de Dios era la llamada Torá o la ley, ¿no? Que se refiere a los 5 libros de la Biblia, a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 primeros libros de la Biblia tenemos nosotros encerrados la ley del pueblo de Israel. Y para ellos este era lo único que era considerado palabra de Dios. Todos los demás libros de los profetas, los salmos, todo eso era solamente una tradición, ¿verdad? Pero no eran palabra de Dios. Palabra de Dios solamente los 5 primeros libros, es eso. Y en esos 5 primeros libros, decían ellos, no se habla de la resurrección. Por lo tanto, los saduceos negaban totalmente la experiencia de la resurrección, pero la negaban por una razón muy importante, porque decían, en esta vida recibimos lo necesario. Si alguien, obviamente ellos eran ricos, no eran aristócratas, si nosotros somos ricos, tenemos dinero, nos va bien, es porque somos buenos. En cambio, todos los demás que están enfermos, ¿verdad?, que son pobres, son pecadores. Dios premia en esta vida a los buenos y da castigo en esta vida a los malos. Y cuando morimos desaparecemos, no hay otra vida, no hay resurrección. Esa era la visión de los saduceos. Por eso ellos decían que no existía la resurrección, porque la resurrección era ilógica, dado que nada más vivíamos en este mundo y moríamos, desaparecíamos. No hay más que esperar, ¿no? Esa era la visión de los saduceos. Y es una visión materialista, decíamos, ¿por qué? Porque quiere decir que para ellos lo único que vale es esta vida. Y lo único que vale es el dinero, porque son gente adinerada, ¿no? Es lo único. Son materialistas, totalmente materialistas. Conservadores porque solamente aceptan precisamente el Pentateuco, y ellos veían que la resurrección, esta teoría de la resurrección, es precisamente una idea que había contaminado al pueblo de Israel, ¿no? Que los fariseos, porque los fariseos sí hablaban de la resurrección, habían contaminado a la gente con ideas que no eran bíblicas. Bueno, porque para ellos la Biblia solamente eran esos 5 libros, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, van con Jesús hoy para presentarle un caso, ¿no? Un caso imaginario, ¿verdad? No es cierto lo que pasa ahí, pero es un caso imaginario para hacerle ver a Jesús que la resurrección de los muertos no es posible, ¿no? Que la resurrección de los muertos es ilógica, que la resurrección de los muertos no tiene sentido, ¿no? Y le cuentan este caso de esta pobre mujer, ¿no? Dice, esta mujer murió, quedó viuda, pero el problema es que no tuvo hijos. Y entonces, dice, se fueron casando los 7 hermanos con ella, ¿no? Y con ninguno de ellos tuvo hijos. Uno puede decir, bueno, pobre mujer, ¿no? Se casó con los 7 hermanos, ¿verdad? Con los cuñados, ¿no? Cosa tan fea. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que están diciendo aquí los saduceos? Existía en aquel tiempo, ¿verdad?, que quién sabe hasta qué punto lo llevaban a cabo, ¿no? Pero existía la llamada ley del levirato, ¿no? Así se llamaba, ley del levirato. La palabra levir quiere decir hermano. La ley del levirato era, ¿verdad?, que si un hermano, ¿verdad?, moría, ¿verdad?, dejaba a su mujer viuda, pero sin hijos, era obligación del otro hermano casarse con esa mujer para dejarle hijos a nombre de su hermano. Entonces el hermano se casaba, tenía hijos, en realidad no eran de ese, no eran del hermano, eran del que se había muerto, ¿no? Esa es la ley del levirato, ¿no? Entonces ponen aquí un ejemplo ilógico, ¿verdad?, de 7 hermanos, en la que se van casando los 7, pero ninguno tiene hijos, ¿no? Y entonces, como ninguno dejó hijos, en realidad fue esposa de los 7. Si el último, ¿verdad?, hubiera dejado hijos, entonces esos hijos hubieran sido del primero, ¿verdad?, que se murió al principio, ¿no? Y entonces su esposo legítimo hubiera sido el primero, porque son los hijos del primero, se supone. El problema es que aquí los 7 se casaron sin hijos. Entonces, como no hay hijos, ¿quién es el verdadero marido? Pues no es ninguno, ¿verdad? No es ninguno. Serían 7. ¿A poco cuando resucite va a tener 7? ¿Verdad? ¿A poco va a resucitar? Ay, aquí vienen mis 7 esposos, ¿verdad? Porque resucité y me casé con 7. Y como no tuvimos hijos, pues los 7 son míos, ¿no? Y decían, pues eso es ilógico, ¿verdad?
como que los judíos, ¿verdad?, hablaban claramente de una monogamia, ¿verdad? No podían tener más esposas en ese tiempo ya de Jesús, ¿no? Y entonces dice, pues por supuesto que no se puede, ¿no? Entonces, si esta mujer resucitarían los 7 hermanos y tendría 7 esposos en la resurrección. Dios no podría permitir eso. Por lo tanto, la conclusión de los saduceos, ¿verdad?, un poco tonta, absurda, es la resurrección no existe, ¿no? Esa es la propuesta de los saduceos. Por lo tanto, mis hermanos, en el fondo, ¿qué es lo que está tratando de decir precisamente el texto del Evangelio de Lucas con esta propuesta de los saduceos? Que según ellos, la resurrección no existe. Pero si lo pensamos bien, ¿no?, si la resurrección no existe realmente, ¿no?, si la resurrección no es posible, pues solamente quedarían 2 opciones, ¿verdad?, en la vida. La solución de los saduceos, que es: vamos a disfrutar esta vida con nuestro dinero, vamos a disfrutar esta vida con todo lo que tenemos, ¿verdad?, vamos a disfrutar nuestra vida con todo lo que vamos viviendo, ¿verdad? La resurrección, ¿no?, vamos a vivirla extraordinario, ¿verdad?, con todo lo que vamos viviendo, sería la resurrección, ¿no? O una segunda opción podría ser vivir tristes, ¿no? Pues si no hay resurrección, pues, y soy un miserable en esta vida, pues ¿para qué nací, verdad? Entonces vamos a vivir tristes, acongojados, ¿verdad?, sin sentido en la vida, ¿verdad?, porque ya no le vamos encontrando sentido a nada, ¿verdad? Y vamos entonces destruyéndolo todo, ¿no? Vamos acabando con todo. Pues entonces vivimos sin sentido en la vida porque pues no hay nada más. Y todos los que somos pobres, los que somos limitados, los que somos caducos, pues ya no tenemos nada que esperar, ¿no? Todo se acaba, ¿no? Todo se termina, ¿no? Todo pierde sentido. Entonces Jesús, ¿verdad?, dice, bueno, ese ejemplo que usted me pone es absurdo, ¿no? Pobre mujer con 7 esposos, ¿no? Dice, es que ustedes no han entendido qué es la resurrección, ¿no? Entonces Jesús da aquí una pista de lo que consiste la vida eterna, ¿no?, de lo que consiste esta resurrección. En esta vida, hombres y mujeres se casan, sí, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Entonces Jesús les hace ver precisamente ahí a los saduceos algo muy importante. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la resurrección? La resurrección consiste en primer lugar en ser como ángeles. ¿Y qué significa ser como ángeles? Como ángeles, pues en primer lugar es una imagen para decir, no es como esto. O sea, la vida eterna, ¿verdad?, la resurrección de los muertos no es la continuación de esto, ¿verdad? Le está diciendo, a ver, no, es que ustedes piensan que cuando la mujer resucite va a tener 7 esposos porque es la continuación de esto, ¿no? Como si fuera la segunda temporada de esta vida. No es eso. La otra vida, la resurrección, no es lo mismo que esto, es muy distinto a esto. Es una vida distinta. Y entonces Jesús utiliza, ¿verdad?, para hacer ver en qué consiste precisamente la resurrección. Dice, serán como ángeles. Es decir, ser como ángel no es como esta vida, ¿no? Ser como ángel no se refiere a lo mismo que esta realidad, ¿no? Ser como ángeles significa tener una nueva visión de la vida. Es una vida totalmente transformada. No es que aquí, yo vivo y cuando resucite vamos a seguir viviendo igualito que ahorita. No. La resurrección de los muertos no es vivir igual que ahorita, es vivir de una manera distinta. La imagen que Jesús usa, los ángeles, porque ¿quiénes son los ángeles finalmente? Los ángeles se refiere a un espíritu puro, diríamos nosotros, ¿no? Único, indiviso, con una sola orientación en la vida, ¿no? Y la orientación en la vida es alabar a Dios. La orientación en la vida es, ¿verdad?, servir a Dios. La orientación en la vida, por lo tanto, es manifestar la presencia del amor de Dios. Eso es un ángel, ¿no? Si la resurrección dice va a ser como los ángeles, se refiere que entonces nuestra vida, la resurrección implica una vida distinta a esta, en la que estamos orientados solo a una cosa, a alabar a Dios, a encontrarnos con Dios, a vivir unidos con Dios y a experimentar el amor de Dios en plenitud, en totalidad. En esta vida tenemos una vida fragmentada, ¿no?, una vida dividida, porque en esta vida nosotros, ¿verdad?, podemos experimentar el amor de Dios si queremos, pero si no queremos nos cerramos, ¿no? En esta vida, si queremos, podemos abrirnos al amor de los demás, pero si no queremos, nos cerramos, ¿no? Y podemos amar a unos y podemos odiar a otros, ¿no? Esta vida vivimos fragmentados, ¿no? Nos vamos fragmentando, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro interior se fragmenta, se divide. Unos se orientan para unas cosas, otros se orientan para otras. Esta vida vive dividida, por así decirlo. Ser como ángeles significa vivir, en primer lugar, unidos. Vivir totalmente en unión, orientados solamente al amor. Porque ¿qué significa la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos significa vivir orientado hacia Dios. Y vivir orientado hacia Dios, que significa vivir amando, vivir en el amor, vivir rodeado del amor, transformado del amor, iluminado por el amor, renovado por el amor. Solo el amor es lo que le da sentido a la vida eterna. Es una vida eterna. Eso es la resurrección.
Por eso Jesús usa aquí la imagen del ángel. El ángel solamente tiene una misión en la vida, que es servir a Dios, amarlo, ¿verdad? Llevar su mensaje y recibir ese amor. Bueno, en la otra vida dice, seremos como ángeles. No vamos a ser ángeles, no dice Jesús, vamos a ser ángeles, no. Como ángeles, como diciendo, en la otra vida solamente tendremos una orientación. Y esa orientación es dejarnos amar por Dios, vivir unidos en el amor, como nunca antes lo hemos vivido. Porque ya no estará nuestro corazón dividido, porque los rencores habrán desaparecido, porque las envidias habrán caducado, y por lo tanto lo único que quedará en nuestra vida es dejarnos amar con la fuerza de Dios. Y ese amor nos transformará de tal manera que nos dará una felicidad infinita. Seremos como ángeles. Por lo tanto, en la otra vida tuvo 7 esposos, es lo de menos. En la otra vida estaremos orientados para el amor total de Dios y viviremos rodeados de ese amor de una manera totalmente distinta. No es como esta, no es la continuación de esta, es una vida distinta. Si fuera la continuación de esta, pues seguiríamos sufriendo, ¿no? Seguiríamos caducos, seguiríamos limitantes. Dice Jesús, no han entendido. La resurrección no es eso. La resurrección es una vida distinta, en la que estaremos orientados en el amor, sin divisiones ya, y experimentemos una alegría totalmente nueva que aquí no podemos experimentar por los límites de nuestra historia, por los límites del tiempo, por los límites del pecado. Pero en otra vida no hay pecado. Por lo tanto, en la otra vida seremos totalmente transformados. Seremos como ángeles y como hijos de Dios. Y entonces no solamente seremos como ángeles, orientados en el amor, orientados en la vida, orientados solamente hacia Dios, a servir a Dios en el amor, sino que seremos hijos de Dios, es decir, formaremos parte de la familia de Dios. Ser hijo de Dios se refiere entonces a vivir unido a Dios de tal manera que me siento parte de su familia. Soy hijo de Dios. Aquí no nos sentimos muy hijos de Dios, ¿verdad? Aquí nos somos muy divididos, decíamos, ¿no? Y a veces parecemos más hijos de la destrucción, hijos de la envidia, ¿verdad? Hijos de tanta cosa, ¿verdad? Que nos va destruyendo, que nos va acabando y que acabamos a los demás. No, allá seremos hijos de Dios, totalmente unidos de Dios. Nos sentiremos parte de Dios, ¿verdad? Nos sentiremos parte de la familia de Dios. Realmente soy su hijo, realmente me siento amado por Dios, seremos hijos de Dios. Eso es la resurrección. Eso es el sentido de la vida última. Eso es el sentido de lo que Jesús ha predicado totalmente. Y si Jesús resucitó es para que todos resucitemos y participemos de esa vida, ¿no? A eso se refiere precisamente hoy el texto del Evangelio, ¿no? Entonces con eso a los saduceos les dice, a ver, dejen de estar pensando que esto es la continuación. Si tú piensas que es la continuación de esta vida, pues están mal. La resurrección de los muertos es una vida distinta, ¿no? Incluso cuando nosotros venimos a la misa, ¿verdad? Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. En el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el fondo, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios cuando pedimos por el eterno descanso? Pues estamos pidiendo eso, Señor, que vivan, ¿verdad? Que participen para siempre de este amor y que vivan unidos a ti y que participen de una vida distinta a esta, donde ya no hay dolores ni sufrimientos, sino vivan totalmente unidos contigo, totalmente transformados por tu amor y tu misericordia. Ahí es donde comienza todo, es ahí donde se renueva. Y por eso al final Jesús les dice una frase contundente, que no han escuchado en la misma Biblia cuando dice a Moisés en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. ¿Qué no escucharon eso? Y este es un episodio del libro del Éxodo, ¿no? El segundo libro de la Biblia. Ellos sí aceptan ese libro, ¿no? Ellos sí aceptaban ese libro. Dicen, bueno, pues en este libro, en el Éxodo, dice yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahí lo dice. Y ya en ese tiempo de Moisés, ya se había muerto Abraham, ya se había muerto Isaac, ya se había muerto Jacob. ¿Por qué Dios se sigue presentando como Dios de Abraham, como Dios de Isaac? Porque para Dios todos viven, todos viven. Ahí está la manifestación del hada de la resurrección. ¿Tú aceptas el libro del Éxodo? Bueno, pues en el libro del Éxodo dice que Dios se presenta como el Dios de los antepasados, porque los antepasados no desaparecen, los antepasados siguen vivos, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y con eso, bueno, pues los dejan callados, ¿verdad? Ya no pueden decir nada porque ya los dejó en ridículo, ¿no? Porque quiere decir que no han entendido que la resurrección es algo distinto y que en la misma Biblia, ¿verdad? Dios se reconoce como un Dios de vivientes, no un Dios de muertos, no un Dios de cadáveres, un Dios de polvo, un Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque todos viven para Dios. Porque Dios no nos creó para la muerte, Dios no nos creó para destruirnos, Dios nos creó para que vivamos eternamente junto con Él. Pues mis hermanos, elevemos hoy nuestras súplicas al Señor. Pidámosle que vayamos orientándonos, ¿verdad?, nuestra vida para el encuentro con Él. Porque el encuentro con Él, el encuentro de la resurrección, el encuentro definitivo del cielo, podemos decir, lo preparamos desde ahora, ¿verdad? No se prepara en el último día, ¿no? Nosotros vamos preparando nuestro estilo de vida, nosotros vamos preparando nuestra manera de vivir, nosotros vamos preparando hacia dónde queremos llegar, ¿no?
Y si queremos llegar a Dios, vayamos preparándonos, esforzándonos con el amor. Un amor que sí es limitado, un amor que sí a veces es herido, un amor que sí está fragmentado, pero que a pesar de eso esforcémonos por vivir el amor para que en la vida eterna participemos de esta resurrección para la plenitud, y esta resurrección nos haga recibir ese amor en torrente, ese amor de Dios que nos transforma, ese Dios que nos inunda y nos va renovando totalmente, porque para eso hemos sido creados, para la vida, y hemos sido creados para vivir delante del amor de Dios que nos tiene para toda la eternidad. Que así sea. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, oremos por toda la humanidad y por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. Y digamos a cada petición: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia en nuestra diócesis, en nuestro país y en el mundo entero disponga de los medios económicos necesarios para llevar a cabo su misión, oremos. Para que los obispos mexicanos siempre sean asistidos por el Espíritu Santo en su labor cotidiana de apacentar al pueblo santo de Dios, especialmente en la reunión que tendrán esta semana, oremos. Para que no falten en la Iglesia los sacerdotes necesarios para presidir la Eucaristía en las distintas comunidades cristianas, oremos. Para que los países de Europa asuman su responsabilidad para con los inmigrantes y refugiados que llegan huyendo de la guerra o de la pobreza, oremos. Para que los niños que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia, oremos. Para que todos nosotros vivamos con mucha confianza la fe en la vida eterna, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, dueño supremo de la vida y autor de la resurrección, escucha nuestras oraciones y concédenos que la palabra de tu Hijo germine y dé fruto abundante, y que todos seamos confirmados en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión le recuerdo que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo, comulgamos, nos sacudimos sobre la mesa, hacemos 2 filas en el pasillo central, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con estos dones, con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea. Gracias.